Buenos días. Nuestro conflicto ambiental es la explotación y la extracción de oro en la región del río Atrato, en el Chocó colombiano. Primero, hay que entender el contexto en el cual se desarrolla esta actividad, es decir, un contexto de mercado mundial globalizado, dominado por las potencias desarrolladas. Significa que, de manera general, los productores no tienen el control de su producción, no pueden decidir de los precios, tienen la presión del mercado, ya que muchas de estas materias primas, como el oro o el platino, están utilizadas en muchas industrias, como la industria automóvil o la industria de las nuevas tecnologías. Se podría pensar que esta riqueza en los suelos del Atrato podría ser una fuente de desarrollo y de prosperidad para el territorio y sus habitantes, pero aparece que es el contrario. Aparece que es más una maldición. Como dice el autor uruguayo Eduardo Galeano, la pobreza del hombre es resultado de la riqueza de la tierra. Esta frase famosa aparece ser muy pertinente para la situación del Atrato. La primera causa de este fenómeno es la gran informalidad e ilegalidad con las cuales se desarrolla la actividad minera en la región del Atrato. Por ejemplo, sobre las 527 unidades de producción minera que se encuentran en esta región, solo 4 son registradas con el Ministerio de la Energía y de las Minas. La informalidad permite escapar a las limitaciones y, por tanto, a los costos que tendría que soportar una explotación legal, ya sea en términos de vertido de residuos tóxicos en el medio ambiente, por ejemplo, el mercurio, que es muy tóxico para la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente, pero también en términos de impuestos, de legislación laboral, de reglamentaciones diversas, todo eso en una zona en la cual la presencia de las autoridades estatales es demasiado débil para hacer cumplir la ley. La consecuencia, por supuesto, es la presencia muy fuerte de grupos armados ilegales, paramilitares, narcotraficantes, que aplican un régimen extremadamente violento hacia las comunidades locales. Pero hay que entender también que las autoridades locales oficiales pueden ver esta actividad minera ilegal como un beneficio, porque es una fuente de empleo y de actividad económica muy fuerte en una región donde más de 58% de la población se encuentra en una situación de pobreza monetaria y más del 32% de la población en una situación de extrema pobreza. Entonces vamos a entender cuáles son los parámetros que explican esta situación, cuáles son los daños y cuáles son las alternativas que son posibles. De manera general, se hace una división entre las minas legales, por un lado, y las minas ilegales, informales, por otro lado. Pero parece que esta división no es la más adecuada para entender el fenómeno de la actividad minera en el Atrato. La más adecuada parece ser la división entre la mina mecanizada por un lado y la mina ancestral tradicional por otro lado. La mina mecanizada puede ser formal o informal, y con sus impresionantes dragas es propiedad de actores que son ajenos a las comunidades locales. Pueden tener orígenes diversos y esta mina permite volúmenes de producción a gran escala. Por ejemplo, en el Alto Atrato hay la minería El Roble, que pertenece a capitales canadienses y que está legal, pero que no cumple con sus obligaciones con la ley y el medio ambiente. Por otro lado, la minera ancestral utiliza técnicas tradicionales arraigadas en las comunidades afrocolombianas del Atrato. Esta mina es mucho menos dañina, aunque sigue siendo ilegal, porque se concentra en una escala extremadamente pequeña. Esta sustitución ya muy avanzada de la minería artesanal por la minería mecanizada e incontrolada desempeña un papel importante en la problemática minera del medio Atrato. Hay una otra cosa que explica el éxito de la minería ilegal en el Atrato, es el hecho de que una vez que está producido el oro y que está vendido en una unidad de compra de oro legal, entra en el círculo legal del mercado. Es decir, al contrario de producciones que están utilizadas por los grupos
paramilitares para financiarse, como el narcotráfico, por ejemplo, que está peligroso e ilegal desde su producción hasta su transporte y hacia su consumo. La producción de oro solo está ilegal cuando está producida. También el control de las minas en el río Atrato por los grupos armados les permite controlar las circulaciones en el río, que está la única vía de transporte en esta región hacia el Mar Caribe. Por ejemplo, hay un toque de queda en el río a partir de las 6 de la tarde. La situación de las comunidades locales es muy difícil y paradójica. De un lado, saben, están conscientes del papel que tienen para proteger la biodiversidad, el medio ambiente y su propio territorio para que no esté destruido, y están conscientes del papel de la minería en esta destrucción. Pero de otro lado, no imaginan vivir sin la minería porque es una fuente de empleo y es una fuente de actividad económica. La devastación causada por las actividades mineras en el medio ambiente son enormes. La minería, en particular la mecanizada, destruye el suelo, destruye el río, deforesta para ocupar espacios y expandirse, y sobre todo utiliza y libera mercurio, que es una molécula que permite una clasificación muy eficaz y muy rápida para recuperar el oro o el platino, pero que también es extremadamente perjudicial para la biodiversidad y para la salud humana. Por eso, dentro de estas comunidades se están pensando e imaginando técnicas, fuentes para permitir el desarrollo de una minería sostenible. En el marco del desarrollo sostenible, es decir, una minería que permite cumplir las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Y eso, en muchos casos, significa un vuelvo a la minería ancestral. Esta minería es informal, muchas utilizan mercurio, pero existen técnicas que permiten no dañar tanto en la biodiversidad y el medio ambiente. Por ejemplo, los métodos gravimétricos, que no requieren productos químicos, o la amalgamación sin mercurio, que solo utiliza placas de cobre y de zinc. El problema es que el volumen de producción con estas técnicas durables y ancestrales están mucho menos comparado a la mina mecanizada. Es aquí que la problemática de la institucionalización aparece más importante, es decir, la creación de organizaciones, normas, reglas que van a regular esta actividad de minería. Aquí aparece que el Estado no puede jugar su papel, porque ya apareció muy débil en la gestión de la crisis de los desplazados, por ejemplo. Y entonces, las comunidades locales no tienen confianza de manera general en el gobierno. Aquí, el concepto de desarrollo a escala humana del economista ambientalista chileno Manfred Max Neff aparece muy pertinente, porque las comunidades locales del Atrato se están apropiando el concepto de institucionalidad, están construyendo sus propias instituciones locales, humanas, por parte de sus comunidades y en muchos territorios. El ejemplo más importante es Cocomacio, que significa Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Este consejo tiene como objetivo representar y defender mejor los intereses y aspiraciones de todas las comunidades que viven en la región del Atrato. Ahora tiene una legitimidad muy fuerte en todas las comunidades afrocolombianas como indígenas. Y hoy en día están pensando intentar imponer reglas, normas para la producción, minería y la extracción del oro y del platino. Hay otras instituciones más formales, más oficiales, que también pueden jugar un papel importante. Es el caso de la Universidad Técnica del Chocó, ubicada en Quibdó, que ya propone formaciones y títulos en gestión ambiental de la minería y en técnicas de extracción sostenibles. El problema con esta idea de desarrollar una minería sostenible y durable es que no permite salir
del sistema de minería global. Es decir, quedarse en la minería significa un efecto perverso, que es dejar a las comunidades atrapadas en un sistema de explotación de la naturaleza y de valorización de esta explotación en los mercados locales, nacionales, mundiales. Aquí la teoría del subdesarrollo aparece muy pertinente. Esta teoría dice que una economía basada en la extracción y la exportación de materias primas siempre será ultra dependiente de los precios mundiales y por lo tanto muy frágil y muy propensa a las crisis. Incluso en el caso de una industria minera sostenible, cuyos beneficios beneficiarían directamente a las comunidades locales del atrato, esta dependencia no cambiará, porque en esta perspectiva, las comunidades tendrían que enfrentarse a actores, a sistemas, a intereses muy poderosos y muy fuertes. Por eso ya muchas comunidades están pensando a alternativas a la actividad económica de la extracción minera. Por ejemplo, la comunidad afrocolombiana de Bete, en el Medio Atrato, está intentando desarrollar un sector de ecoturismo sostenible. Han inaugurado un sendero ecológico hace varios años. Por ejemplo, en este sentido, muchos lugares podrían desarrollarse turísticamente gracias a la inmensa y riquísima biodiversidad de la región, tanto en flora como en fauna, que se pondría en valor, pero también se protegería de otra manera que a través de las actividades mineras. Sin embargo, hay que recordar que el sector turístico también es muy frágil, es muy competitivo, y entonces no se debe cometer el error de depender totalmente de él.